Con Julián Cañas, periodista de La Voz en Córdoba, para entender cómo impacta en esa provincia clave para triunfos y derrotas electorales nacionales en elecciones presidenciales, cómo impactó el encuentro entre el gobernador Schiaretti y el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Esa foto que estamos viendo en las últimas horas. Muy buenas tardes, Julián. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Julián, ¿cómo cayó en el electorado, en los votantes, en la ciudadanía cordobesa, en el análisis que ustedes hacen desde esa provincia, ese encuentro y esa foto? Bueno, esta foto, Luciana, era la más esperada, al menos para el candidato presidencial Alberto Fernández, luego de que en la última semana el candidato presidencial de Cristina Fernández había logrado el apoyo de 15 gobernadores peronistas. El único que ha quedado afuera de estos gobernadores es Juan Schiaretti, teniendo en cuenta que el salteño Juan Manuel Urtubey pertenece ahora a otro espacio como candidato a vice de La Baña. En realidad este encuentro era muy esperado por Alberto Fernández y sobre todo venir a Córdoba para Alberto Fernández era muy importante y eso lo dejó claro en la conferencia de prensa que brindó luego de la reunión con el gobernador. De todas formas tuvo algunos tropiezos, sobre todo cuando llegó en el aeropuerto, tuvo un entredicho con un colega de Canal 8 aquí de Córdoba, Telefe Córdoba, cuando intentó hacerle algunas preguntas, y no es un dato menor este entredicho ahí con este colega periodista, porque precisamente Alberto Fernández vino ayer a Córdoba a mostrarse como la contracara de Cristina Fernández, que durante los dos mandatos de gestiones tuvo muchos problemas con la provincia de Córdoba. En realidad tuvo un conflicto muy fuerte políticamente, primero con De la Sota y luego con Juan Schiaretti, es decir, con el peronismo cordobés estuvo muy enfrentada a Cristina Fernández. Y bueno, Alberto Fernández ayer llegó a Córdoba para tratar de acortar esas diferencias que hubo con Cristina Fernández. Pero en el encontronazo con este periodista, ¿qué imagen se terminó construyendo? Bueno, la preocupación del vocero que acompañaba a Alberto Fernández fue importante porque fue el primer acto de llegada de Alberto Fernández a Córdoba, entonces todos los portales, incluyendo por supuesto de La Voz del Interior, reflejaron este hecho y esto generó mucha preocupación en los encargados de prensa porque precisamente Alberto Fernández vino ayer a Córdoba con un objetivo muy claro, mostrarse distinto a Cristina Fernández. Es más, en su conferencia de prensa que brindó luego del encuentro con el gobernador, dijo claramente que él, si era presidente, intentaría llevar adelante la gestión que llevó Néstor Kirchner y no la de Cristina Fernández, marcando allí diferencias con Cristina Fernández, quien lo ungió como candidato a presidente. Ahora, Julián, esta moderación que intenta traer a la mesa política la figura de Alberto Fernández, en el encuentro con este periodista cordobés, ¿qué sucedió para que se pusiera un poco en cuestión? Bueno, en realidad la reunión con el gobernador estaba prevista para las 16:30 y una hora antes, desde la oficina de prensa de Alberto Fernández, se informó que iba a haber una conferencia de prensa del candidato luego de la reunión con el gobernador. Alberto Fernández llegó a eso de las 15:30 a la ciudad de Córdoba en un vuelo de línea y allí había dos cronistas de dos canales aquí de Córdoba que intentaron hacerle algunas preguntas. Ante la insistencia, Alberto Fernández dijo que luego iba a hablar en una conferencia de prensa y que no iba a responder preguntas en el aeropuerto. El colega de Telefe Córdoba insistió con la pregunta, respetuosamente, pero insistente en querer hacer una pregunta, y allí se enojó Alberto Fernández y trató de darle un poco de recomendaciones de cómo actuar al periodista. No fue un incidente grave, sino fue un cruce de palabras, pero la preocupación que había en el entorno de Alberto Fernández marcaba que el candidato vino a Córdoba para mostrar otra imagen y precisamente la primera imagen que dio fue este entredicho, que no fue grave, pero que marcó un poco que él venía con otro objetivo, es decir, mostrarse
absolutamente diferente a lo que sucedía cada vez que Cristina Fernández venía a la provincia. Claro. Julián, este encuentro con el gobernador Schiaretti indica que Schiaretti ha tomado una decisión, está más cerca de la fórmula Fernández-Fernández y más lejos de la fórmula Macri-Pichetto. Me parece, Luciana, que la reunión no va a modificar en nada el escenario político aquí en Córdoba. El gobernador Schiaretti ha tomado la decisión política de impulsar una lista corta de candidatos propios a diputados nacionales, encabezada por un hombre de su extrema confianza como el legislador Carlos Gutiérrez, y sin candidato presidencial. El gobernador ya lo dijo 2 semanas atrás que él no iba a respaldar a ninguna fórmula presidencial y que iba a recibir a todos los candidatos que vinieran a Córdoba a hacer campaña y le pidieran una audiencia. Por supuesto que el primero que vino a Córdoba, luego de ese anuncio del gobernador, fue el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, quien se sacó la primera foto con el gobernador, y eso generó algún ruido en el cristianismo, por supuesto, aquí de Córdoba y también a nivel nacional. Bueno, ayer fue el turno de Alberto Fernández, y luego de la reunión, mientras Alberto Fernández estaba dando la conferencia de prensa, el gobierno provincial emitió un comunicado bastante frío en el cual decía que el gobernador había recibido a Alberto Fernández como días anteriores se lo había hecho con el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto. Es decir, que desde el centro cívico, como se le llama aquí a la Casa de Gobierno en Córdoba, se le dio el mismo trato a la reunión con Alberto Fernández que con Miguel Pichetto, lo cual a los dirigentes del cristianismo de Córdoba no les cayó para nada bien que tuviera el mismo trato con el candidato presidencial del peronismo que con el candidato a vicepresidente del macrismo. Ahora, esta estrategia de la lista corta y de darle la misma lectura al encuentro con el candidato de una de las coaliciones, el mismo valor que al candidato de la otra coalición, ¿es una estrategia sintomática y significativa en el sentido de que la no definición por la fuerza a la coalición claramente peronista es toda una definición de apoyo a la otra coalición? Así es, Luciana. Aquí la lectura que se hace de esta supuesta prescindencia del gobernador Schiaretti es que es funcional, eso lo dicen los propios dirigentes del kirchnerismo cordobés, es funcional a la postura del presidente Mauricio Macri, porque hay que tener en cuenta que aquí en Córdoba es la provincia donde mejor mide el presidente, y es cierto, incluso lo dijo ayer Alberto Fernández cuando se lo consultó, qué lectura hacía él de esta postura de prescindencia del gobernador. Alberto Fernández respondió que él creía que Schiaretti considera que él comparte gran parte de su electorado con el presidente Mauricio Macri y que esta postura de no jugarse por ninguna de las fórmulas presidenciales lo hacía con el objetivo de no, digamos, de no perder peso electoral aquí en la provincia de Córdoba. De todas formas, los dirigentes del kirchnerismo de Córdoba están bastante molestos con esta posición del gobernador Schiaretti y reconocen, no de manera pública, porque no quieren entrar en un roce con un gobernador que hace 2 meses atrás consiguió el 57% de los votos, pero por lo bajo admiten y dicen que esta postura es funcional a la fórmula del presidente Mauricio Macri, que mañana vendrá aquí a Córdoba a presentar la lista la lista provincial y el lanzamiento oficial de la campaña del oficialismo nacional aquí en la provincia. No lo va a recibir el gobernador Schiaretti porque esta tarde viajó a España, por lo cual no se dará esta foto del gobernador con el presidente de la Nación por este viaje que ha resuelto el gobernador en las últimas horas. Julián, ¿hay otra lectura posible que Schiaretti en realidad va con la lista corta porque necesita la posibilidad de que sus votantes voten a Macri para arrastrar esos votos en su favor? Bueno, esa es la lectura que se puede hacer de esta. Hay que tener en cuenta que Schiaretti es un dirigente que hace 52 años que milita en el peronismo y lo más lógico hubiera sido que respaldara a la fórmula de Fernández, pero hay una larga historia de encontronazos del peronismo de Córdoba con el kirchnerismo, sobre todo en los últimos 8 años de la gestión de Cristina Fernández, lo cual marca el enfrentamiento fue muy fuerte y tuvo un hecho en diciembre de 2013 con la huelga policial y la decisión en aquel momento del gobierno nacional de demorar
el envío de la Gendarmería Nacional. Eso me parece que fue un hecho que caló muy hondo en los cordobeses, y es por eso que a partir de allí el cristinismo tal vez es el territorio donde más difícil le es a Cristina Fernández y al kirchnerismo hacer pie aquí en la provincia de Córdoba. Y también hay que tener en cuenta eso porque Schiaretti en la campaña provincial, donde fue reelegido con el 57% de los votos, hizo una campaña sabiendo que gran parte del electorado que también va a votar a el presidente Mauricio Macri en las próximas elecciones, también lo votó para gobernador el 12 de mayo pasado. Julián, una pregunta cortita. ¿Hay una diferencia entre la actitud de Schiaretti en relación al macrismo y al kirchnerismo y la de su senador Caserio, que ahora, bueno, lidera el bloque que antes lideraba Pichetto? Que se muestra más crítico en relación al macrismo y a Pichetto. Sí, absolutamente. Hay una división y es una tensión que está presente hoy en el peronismo de Córdoba, porque muchos peronistas, entre ellos Caserio, que es el presidente del Partido Justicialista, impulsado por el propio Schiaretti. Schiaretti era el presidente del partido y renunció para, como era gobernador, y lo dejó a Caserio como presidente del partido. Y Caserio tiene la postura que incluso varios intendentes del interior lo han hecho público en las últimas horas, que es que ellos son peronistas y que Mauricio Macri es un límite, más allá de las diferencias que tienen con Cristina Fernández y con el kirchnerismo. Ellos dicen que el candidato a presidente, si llega a la presidencia, va a ser Alberto Fernández y no Cristina Fernández, y por eso buena parte del peronismo de Córdoba está por lo bajo diciendo que va a respaldar a la fórmula Fernández-Fernández. Y por eso me parece que en los últimos días hubo una reunión de los principales funcionarios provinciales con intendentes del interior, y allí le remarcaron fuertemente que el gobernador no quiere que los intendentes peronistas hagan público su respaldo a ninguna fórmula presidencial, con el argumento que eso menoscababa las posibilidades electorales de la lista corta que impulsa el gobernador. De todas formas, detrás de esto, muchos de estos peronistas dicen que es una estrategia del gobernador para ser funcional a las ambiciones de reelección del presidente Mauricio Macri. Muchísimas gracias, Julián Cañas, desde La Voz del Interior de Córdoba, dándonos, bueno, en detalle fino el panorama electoral de Córdoba y el acercamiento al sector del kirchnerismo o de Cambiemos. Gracias, buenas tardes. Vamos ahora a analizar el escenario electoral con